casas, gente que trabaja, horas que se pasan. Buenos días, amables oyentes de Radio Fénix. Como todos los martes, aún este feriado, de 10 a 11 en el programa oficial de Fútbol, Habitar el Pensamiento. Quien les habla, Gustavo González, en mi carácter de secretario general de Fútbol. Hoy tenemos a alguien de la super casa de Fútbol, que es el presidente de Fútbol, Enrique Cal. Buen día, Enrique. Buen día, Gustavo. Buen día a todos los compañeros y compañeras cooperativistas, a la audiencia en general. Bien, bueno, tuvimos y tenemos una movilización planteada que son todos los jueves en distintas esquinas de Montevideo por los temas de la plataforma de Fútbol, en particular por un verdadero fondo nacional de vivienda. Y jueves a jueves queremos felicitar a las compañeras y compañeros de las cooperativas en formación y trámite que ven la importancia de esto a los efectos de que se tengan los préstamos suficientes para poder realizar en obra concreta y material las cooperativas de vivienda que uno añora tener la vivienda, ¿no? Entonces, jueves a jueves se está llevando esta movilización adelante, pero los temas de agenda en el país, más allá del agua salada, que sigue siendo salada y el problema es salado, pero parecería que ya nos olvidamos porque llovió 2 días. Pero el problema continúa. Pero además de seguir estando, y hay que seguir colocando este problema en la agenda, está el tema de la rendición de cuentas. Enrique, ¿cuáles son los planteos de Fútbol frente a esta rendición de cuentas? Bien, tal vez retomar un poquito antes. La rendición de cuentas en nuestro país es el momento en el cual el Poder Ejecutivo rinde cuentas justamente ante el Poder Legislativo y la ciudadanía en general de lo hecho y puede plantear en el marco de la rendición de cuentas decisiones, redistribuciones presupuestales, leyes se llaman de menor jerarquía porque no pueden ir en contra de la Constitución, etcétera, para ajustar el rumbo del barco en el medio de del periodo. Esta rendición de cuentas en particular tiene una característica que es la última rendición de cuentas en la cual se pueden hacer esos ajustes presupuestales, esa desviación de recursos de un rubro para otro, y la próxima vez es ya con un nuevo gobierno y con un nuevo presupuesto. O sea, no hay, si no se logra ahora una determinada conquista, una determinada cantidad de dinero que me falta para terminar un programa, ya después no lo voy a poder hacer porque se terminará el periodo y vendrá otro periodo, otra elección. Entonces, esta rendición de cuentas en particular adquiere una significativa importancia para todo el mundo, ¿no? Para toda la ciudadanía uruguaya, para las organizaciones sociales, para los ministerios, para los organismos del Estado. Ahí vimos con mucha tristeza que en esta rendición de cuentas, por ejemplo, la Universidad de la República plantea que, al no haber tenido ningún tipo de reasignación presupuestal, está condenada a ver reducido su presupuesto y la posibilidad de seguir haciendo cosas que venía haciendo hasta ahora y de la importancia que tiene lo que hace la universidad en el país. Y en particular a nosotros, a la vivienda de interés social, a las viviendas cooperativas, a las viviendas de los programas de erradicación de asentamientos, de mejoramiento de barrios, etcétera, vemos con la misma preocupación que venimos mirando todas las rendiciones de cuentas. O sea, la vivienda de interés social en este presupuesto no tuvo ningún tratamiento especial. Era una hermosa oportunidad porque ya desde el año 2020, cuando la pandemia obligó a generar recursos y desviaciones de recursos, claramente el inciso 14, vivienda, fue de los menos favorecidos, y en esta rendición vuelve a suceder lo mismo. No hay un solo peso más para vivienda que el que se había asignado presupuestalmente. Y eso, y tomando en cuenta que además venimos de
de una regla fiscal planteada al principio del gobierno, donde la reducción por ley fue del 15%, pero si después se le agregan el tema del costo de vida, el aumento de los materiales, estamos por encima de un 20% de recorte con respecto a lo que se había ejecutado años anteriores. En particular nos preocupa mucho porque acá en el mundo el único animal que construye con el pico es el hornero, ya lo hemos dicho muchas veces. Si no hay plata, si no hay un destino presupuestal asignado a la vivienda de interés social que sea responsabilidad del Estado, no existen posibilidades ni de abatir el déficit cuantitativo, ni de generar más soluciones habitacionales, como le gusta decir a los nuevos políticos, y las familias que están en el déficit cuantitativo seguirán estándolo y se agregarán nuevas. Hace unos días estuvo aquí en el estudio el economista Daniel Olesker, Uh-huh. planteando un poco, junto al ingeniero Benjamín Nahum, que hicieron también un muestreo de lo que podía ser la futura rendición de cuentas, y prácticamente los pronósticos que ellos dieron son exactamente lo que tú hoy estás reafirmando y argumentando sobre la pobreza, digamos, del inciso correspondiente al Ministerio de Vivienda. Pero ahí se decía que había, Olesker sobre todo planteaba que hay una referencia que es el Producto Bruto Interno, Uh-huh. y que él decía que bueno, que en las últimas partidas de la administración anterior, que ya pensaban que era baja, era de un 2, iba de un 2 a un 4%. Uh-huh. Pero ahora hemos visto que es entre el 0,40 y 0,45, ¿puede ser? Es así. E incluso el 4% ha sido históricamente la menos, siempre ha estado mucho más cerca del 2. Sí. No, algún año en particular. Pero sí, llegar, para establecer algunas cuestiones comparativas. Nunca es bueno, porque eso no es bueno estar comparando necesidades o servicios tan esenciales para la población como la educación, la salud, la vivienda. Pero si todos recordamos, una movida muy grande de la educación fue tratar de llegar al 6% del Producto Bruto Interno para la educación. Bueno, andaba en un 4, históricamente en un 3, un 4. Bueno, la vivienda nunca llegó promedialmente y en los años a tener esa participación en el Producto Bruto Interno. Siempre estuvo en el 2, 1, y ya eso se veía como grave. Pensar que estamos en el 0,46 del Producto Bruto Interno es la nada. Es la nada. Es decir, bueno, la vivienda, o sea, el pensamiento, la conclusión que uno tiene que sacar es: no es prioridad en las políticas sociales del gobierno, no hay una prioridad, porque si hubiera una prioridad, si bueno, vamos a llevarlo a un nivel histórico, vamos a llevarlo a un 1,5, vamos a llevarlo a un 2, no lo es. No lo es a tal punto de que, parte de la propuesta de este gobierno era involucrar al capital privado, al capital que históricamente ha tenido en el nicho de la vivienda, en el nicho de la construcción, una fuente de ganancia, una fuente de lucro, porque no se preocupan por la vivienda de interés social. Pero bueno, esta apuesta es que el capital privado participe a través de inversión en un fideicomiso construyendo vivienda de interés social. No existe en el mundo una política que haya sido exitosa desde ese punto de vista, casi no hay participación del Estado, no va a haber vivienda de interés social o más vivienda de interés social, y difícilmente con esa asignación presupuestal, que la asignación presupuestal además es el reflejo de la política de la disponibilidad política, de la voluntad política del gobernante. O sea, no es un problema a resolver, aparentemente, ¿no? Y mientras tanto seguirán habiendo familias que viven hacinadas, seguirán habiendo familias que viven en ranchos de lata, seguirán habiendo familias que viven con sus suegros, en una piecita en el fondo, con 2 o 3 hijos, porque no acceden a programas que les permita vivir en una vivienda adecuada. Ahora, recordamos, estamos con Enrique Cal, presidente de FUCAN, aquí en Habitar el Pensamiento, hoy hablando de la situación de la vivienda y en particular encuadrada dentro de la actual coyuntura
con la rendición de cuentas, que como bien decía Enrique, es la última rendición de cuentas de la actual administración, es decir, tienen la oportunidad de hacer algo como la gente en vivienda y ya la han desperdiciado. Esperemos que en estos meses de debate del Parlamento se modifiquen. Pero me voy a poner un poco en abogado del diablo. Yo te diría, Enrique, que para el transeúnte, la persona común que anda por Montevideo, caminando o por algunas ciudades del interior, puede decir, bueno, pero en Uruguay se está construyendo. Yo veo carteles de la vivienda promovida por todos lados. ¿Cuál es la visión de Fugman frente a la ley de vivienda promovida, a lo que se está construyendo y al déficit habitacional? Bueno, Fugman lo hemos planteado en todas las oportunidades que hemos tenido. La ley de interés en vivienda, la ley de inversión en vivienda de interés social, ese es el nombre oficial de la ley de vivienda promovida surgió después porque ya daba vergüenza llamarla ley de inversión en vivienda social. Ha sido uno de los mejores negocios para el capital privado, para las empresas constructoras, para las inmobiliarias, el negocio más redondo que le ha podido ofrecer un gobierno o un Estado, porque acá no es un tema de este gobierno, esta ley viene de gobiernos anteriores, el mejor negocio que podía imaginarse un inversor, que podía imaginarse un especulador. O sea, no solamente sigo haciendo lo que hice toda la vida, que bueno, invertir en ladrillo, construir y después sacarlo, sino que además ahora me premian por hacer eso, por construir viviendas onerosas, viviendas que no son de interés social. Me exoneran de impuestos, me contribuyen a que esa inversión sea vista como una oportunidad de inversión para el extranjero. O sea, acá hay capitales extranjeros que están invirtiendo en Uruguay para la construcción de viviendas de interés social. ¿Qué costo tienen esas viviendas? Bueno, esas viviendas tienen el módico costo de 120, 130 mil dólares, un monoambiente. Un monoambiente que ya, esta fue una modificación que sí se introdujo en este gobierno, que no es, o sea, no puede ser pensado el monoambiente como que ahí pueda vivir una familia. No hay chance. Y llegamos a tener 230, 240 mil dólares un apartamento de 4 dormitorios. O sea que eso que se está construyendo con esta ley no va a abatir el déficit habitacional, para nada. De ninguna manera. Las familias que integran ese déficit cuantitativo son justamente familias que no tienen capacidad de ahorro. Algunas no tienen capacidad de sobrevivencia con sus ingresos. Estamos hablando de personas que necesitan de la asistencia del Estado para lograr tener una vivienda digna, una vivienda que les permita desarrollarse como familia, descansar, estudiar, recrearse, compartir momentos como familia. Acá lo que está sucediendo es que se está engrosando el stock de vivienda disponible, pero no para los sectores populares. Acá se está engrosando y existe también el riesgo de una burbuja inmobiliaria, se está engrosando el stock de vivienda onerosa que decididamente no va a abatir el déficit cuantitativo, pero lo triste es que sí entran en las ecuaciones, porque el déficit cuantitativo se conforma con la cantidad de familias que no tienen una vivienda adecuada y con la cantidad de vivienda disponible. Entonces, eso resta al llamado déficit cuantitativo. Y lamentablemente son viviendas que son unidades habitacionales, viviendas, son casi todos apartamentos, porque además se construye para arriba, engrosan la oferta de alquiler, la oferta de arrendamiento para un sector de la población que no es el que está en el déficit. Una pregunta, ¿Fugman maneja alguna cifra de las últimas exoneraciones? Sí, exoneraciones nos estamos refiriendo, para el oyente, al gran capital de la construcción. Cuando nosotros decimos, bueno, nosotros no lo decimos, lo dijo el presidente de la República 15 días de asumir, que iban a ser el gobierno de los Maya Oro. Bueno, esto se ha confirmado a lo largo de estos años. Lo último vergonzoso
vergonzoso para cualquier gobierno fue el aumento del puerto de un 24% de la empresa que ha privatizado. Le pegaron un chiflido al presidente de la República, le dijeron, esto no va, le dijeron los exportadores, y yo me imagino la situación en una oficina de la Torre Ejecutivo, el presidente de la República, llamando urgente a un portero y diciéndole, corre rápidamente, anda al Ministerio de Economía, decí que hable con Cató en no sé cuánto, y que bajen esto, y lo bajaron inmediatamente, y bueno, habrá sido invitado a una cena nuevamente con las empresas exportadoras, porque en menos de 8 horas, un aumento del 24%, que quisiera saber yo quién lo va a consumir, bueno, lo bajaron. Pero entonces, en ese marco de favorecer a los Mayaoro en la empresa de la construcción, en las empresas privadas de la construcción, como tú dijiste, esta ley la favoreció. Pero ¿cuál es la exoneración que se le hace al capital? Y bueno, hoy, en el último año, Fugan maneja una cifra que ya hoy debe ser una cifra que se queda corta, pero estamos hablando de más de 70 millones de dólares anuales de exoneración. Si tomamos en cuenta que esta es una ley que ya tiene casi 10 años, y a una... Si hacemos una media de 50, de 40... Exacto, ya tenemos un monto importante, un monto vergonzoso, diría yo, de renuncia del Estado a recaudar, y además hay otra cuestión que es, no hay que ver estas exoneraciones de la LIBIS como un elemento aislado, porque por lo general, estas grandes empresas, estos grandes capitales, tienen un conjunto de exoneraciones por otros rubros, por otras leyes, por ejemplo, porque favorecen el empleo, porque desarrollan proyectos sustentables ambientalmente. Entonces, en definitiva, la renuncia que hace el Estado no se limita solamente a la ley de inversión en vivienda de interés social, a la LIBIS. Ahí el gran capital de la construcción, del negocio inmobiliario, está engrosando sus arcas a costa de múltiples exoneraciones. Entre ellas, lo que nosotros planteamos, el impuesto al patrimonio, que es uno de los impuestos más justos que puede haber, porque bueno, grava la gran riqueza, grava el enriquecimiento de la empresa o del particular, pero sabemos que también, a pesar de que es uno de los impuestos más justos, es el que menos recauda por la cantidad de exoneraciones que tiene. Entonces, es escandaloso, diría yo, este tema de las exoneraciones. Enrique, tú nombraste al mono ambiente, y ayer, creo que fue en el día de ayer, leía un artículo muy interesante de la arquitecta Alicia Artigas, a la cual felicito por este artículo, ella se hace una pregunta y una interrogante como título del artículo que dice algo así como: ¿el monoambiente es una vivienda digna, adecuada y decorosa? Porque, por lo que veo, y no se ha denunciado mucho este tema, nosotros teníamos por la Ley Nacional de Vivienda un mínimo de 32 metros cuadrados, creo que eran 32 metros cuadrados, como vivienda mínima habitable. Pero estos van a 25. Sí. El tema del monoambiente, además, acá tenemos monoambientes categoría A y categoría B, y creo que debe haber hasta categoría Z, porque en los asentamientos hay una cantidad de monoambientes. Claro. Estamos hablando del monoambiente, es una pieza donde en un rincón está el baño, o no está el baño en un rincón, está fuera de la casa, y en otro rinconcito una canilla para poder sacar agua. Y a veces tampoco está dentro. Pero estos monoambientes de lujo, bueno, tienen todos los servicios, etcétera, y es verdad lo que tú dices, se han reducido los metros cuadrados. En ninguna cabeza cabe, yo creo que si hay gente que, o duermen tranquilos porque en realidad ese es su negocio, pero no deberían dormir tranquilos pensando que en un monoambiente puede vivir una familia o una pareja que se proyecta a tener un hijo. O sea, ya después, en ese lugar está tu
tu cocina, tu dormitorio, tu living para recibir gente, el comedor, tu todo. Es absolutamente inhumano pensar que una familia pueda proyectarse en la vida a partir de un monoambiente. Y lo de la reducción de costos, la reducción de los metros cuadrados, tiene que ver también con las necesidades del mercado y las imposiciones. O sea, el monoambiente no es una solución habitacional para una familia, no es una solución para ser tomada como vivienda, como vivienda habitación, como casa habitación, sino que puede ser muy bien para una oficina, puede ser muy bien para una etapa de alguien que, bueno, se proyecta a independizarse del hogar familiar, pero de un determinado sector social, punto. No, ningún joven que viene del asentamiento se va a plantear, me voy a vivir a las torres del nuevo centro, a un monoambiente, porque decididamente nunca va a estar a su alcance, en las condiciones actuales, pagar eso. Es también llevar como la vida, la expresión de la vida familiar a una dimensión muy perversa, muy perversa. Ninguno de esos políticos que votaron la ley viviría en ese monoambiente. Claro, sí, ellos lo que dicen es que para gente joven y soltera, ¿no? Ese es el argumento, pero estoy seguro que viven familias ahí también, pensando que después van a crecer y se irán a otro lado. Pero lo real es que, más allá del monoambiente, bajan los metros cuadrados de construcción, para lo que debería ser una vivienda adecuada. Enrique, se cree que al fin de este periodo, Fugan por lo menos lo ha manifestado en más de una oportunidad, podría aumentarse el déficit habitacional. Es así, y no solo Fugan. El gobierno lo planteó en la letra del mensaje presupuestal, el gobierno lo planteó claramente. En ese mensaje se hablaba de un déficit de entre 70 y 80 mil familias que necesitaban vivienda y no la tenían, y de que de no haber una política activa, una política proactiva por parte del Estado, seguramente iba a aumentar. Nosotros creemos que al ritmo que viene, con la inversión, con el presupuesto que se le ha asignado, este déficit no se va a reducir. Y ojo, no es este déficit no es de hace 3 años, este es un déficit histórico que arrastra el país y que los sucesivos gobiernos no han logrado o no han tomado las decisiones en el sentido de realmente abatir el déficit, porque se siguen multiplicando los asentamientos, se siguen multiplicando las viviendas de emergencia, las viviendas construidas en zonas inundables que en algún momento dejan de tener su finalidad como vivienda, como casa habitación, y no vemos en el Estado esa actitud proactiva, asignando recursos, asignando políticas, generando programas para abatir ese déficit. Bueno, vamos a continuar con Enrique Cal aquí en Habitar el Pensamiento en la próxima media hora. También no me quiero ir del tema rendición de cuenta, porque por ahí hay algunos artículos que también preocupan a Fugan. Pero ahora nos vamos a una pausa. Continuamos en Habitar el Pensamiento, como todos los martes, de 10 a 11 de la mañana aquí, en Radio Fénix. Hoy estamos con el presidente de Fugan, con Enrique Cal, conversando sobre toda la problemática de la vivienda y la coyuntura nacional. Dijimos antes de irnos a la pausa que no nos queríamos salir de la rendición de cuentas porque además de un problema presupuestal, la rendición de cuentas tiene artículos que también preocupan a Fugan y ya ha dado la alerta frente al artículo 166. ¿Qué nos dice eso, Enrique? Bueno, sí, este es uno de los artículos que nos preocupan. Históricamente, en nuestro país, el Estado, bueno, en el mundo, los Estados son las convenciones que se dan en la sociedad para convivir, para ordenarse, para llevar adelante la vida en comunidad. Entonces, el Estado tiene una función que es regulatoria, una función que tiene que ver con la habilitación de la convivencia, la garantía de los derechos para toda la población. Esas son como las normas que
los seres humanos hemos acordado para vivir juntos. Y dentro de esa función de contralor, de garantía también para el resto de la ciudadanía, está el asignar los recursos correspondientes para ejercer esa función. O sea, nadie se puede imaginar a la policía que sea voluntaria, que salga a hacer control del delito en forma voluntaria. Nadie se puede imaginar a los maestros que salgan a dar clases en forma honoraria. Y cuando surgen problemas, por ejemplo, en una cooperativa, en una asociación civil, el Estado ha tenido históricamente recursos asignados para poder ejercer esa función de control, ya sea por el pago de honorarios a profesionales que ejercen esa inspección, esa auditoría, ya sea por la extensión de horas a funcionarios de la plantilla que tiene el Estado, pero siempre se tiene que terminar resolviendo con honorarios para esos agentes interventores. Y eso ha sido históricamente así, el Estado como garante de ese buen funcionamiento de las organizaciones sociales, gremiales, comerciales, empresariales, etcétera. En particular, el artículo 166 lo que está haciendo es trasladar la responsabilidad económica de esos controles a las cooperativas, y no solamente a las cooperativas de vivienda. Dentro del cooperativismo hay cooperativas de ahorro y crédito que dependen del Banco Central, que mueven capitales, que mueven ahorros de la gente, de la ciudadanía. También hay empresas que hacen una fuerte apuesta a las bancas cooperarias. Y eso, el que el Estado no asigne recursos para el control, para la intervención, para la auditoría, prácticamente es renunciar a la función de contralor, trasladando al ámbito privado, a las cooperativas, el pago de esos honorarios. Y ahí esto tiene que ver también con una orientación muy clara que ha dado esta coalición de reducir el gasto. Ahora parece un solo Uruguay lo está planteando que no es un partido político, ¿no? Que no es un partido político. Sí, pero que preocupa un solo Uruguay que habla de patria para todos. Sí. Vieja consigna del MLN. Exactamente. Es raro esto. Es raro, porque no habría que ver qué modelo de patria quieren para todos. Sí. Es raro. Pero bueno, esto que viene enmarcado en el achique del Estado, en el vaciamiento de las funciones propias del Estado. Mañana no nos sorprendería que de repente, bueno, el sueldo de los médicos en los hospitales lo tiene que pagar el usuario de salud pública, que en realidad lo pagamos porque sale de nuestros impuestos, sale del presupuesto estatal, pero acá lo que se está haciendo es una renuncia y se plantea explícitamente que los costos de las auditorías, de las intervenciones, van a tener que ser asumidos por las cooperativas, lo cual de los honorarios exactamente, de los honorarios profesionales, lo cual plantea una cuestión por lo menos vidriosa, confusa, ¿no? Y perversa, ¿no? Y perversa, claro que sí, porque uno puede decir, bueno, en mi cooperativa, en una cooperativa de viviendas, hay un socio que tiene dudas sobre el manejo económico, se presenta ante la justicia y solicita una auditoría. Y es correcto, puede suceder, no lo convencen los mecanismos internos y pide una intervención externa. Si la cooperativa, si hay una intervención decretada por el juez y esa intervención arroja que realmente hubo problemas en la cooperativa, es lógico pensar que los costos de esa intervención los asuma la parte que vulneró la ley, la parte que estuvo mal. Pero acá no se habla de eso, acá se habla que en cualquier circunstancia los costos van a ser asumidos por la cooperativa, incluso si la intervención es promovida por el Estado. Entonces, en las cooperativas de vivienda nosotros tenemos, lamentablemente, nuestras cooperativas son parte de la sociedad humana y han habido problemas y dificultades, pero yo me imagino una intervención estatal o una auditoría en una cooperativa de ahorro
de ahorro y crédito que mueven grandes capitales, que además por ley tienen que ser auditadas cada tantos meses. El Banco Central Claro. hace es parte de la normativa de ese giro de cooperativas, de esa clase de cooperativas. Imagínate lo que es auditar una cooperativa que de repente tiene alcance nacional. Estamos hablando de un equipo de, no sé, por lo menos 5 o 6 contadores, abogados, escribanos, que regularmente tienen que hacer esa Pero además yo tengo dudas, grandes dudas, sobre si es posible delegar esa función del Estado. No, constitucionalmente no lo puede hacer. Es una función indelegable e insustituible. O sea, no lo puede hacer. El Estado no puede renunciar a la capacidad, al rol de control de la sociedad civil. No Entonces lo puede hacer. pensemos que en el Parlamento Nacional, en la Comisión de Hacienda, que está tratando este tema, nosotros ya lo denunciamos en la Comisión de Vivienda de Diputados, pero ahora, bueno, Fugman irá a la Comisión de Hacienda y plantearemos esto y esperemos que la reflexión legislativa sea la lógica, digamos, que este artículo no se debe votar, como otros que ha denunciado en otras rendiciones de cuenta Fugman y no se han votado. Ahora, hay algo más que tiene que ver en la rendición de cuenta por ahora, porque la verdad son tantos artículos que todavía seguimos estudiando. Uno nunca sabe cuándo va a aparecer el cangrejo ¿Por dónde puede venir? debajo de la piedra, ¿no? Pero bueno, hay también algunos artículos que hablan de, o modifican, mejor dicho, no hablan, modifican artículos de la Ley de Ordenamiento Territorial, y Fugman también está preocupado al respecto. ¿Qué nos puedes decir acerca de ello, Enrique? Bien, lo primero es qué es el ordenamiento territorial, ¿no? Es un conjunto de normas y de decisiones que se acuerdan, que se toman, para justamente ordenar el territorio, ordenar la forma en que queremos ocupar la tierra, ordenar la forma en que queremos destinar esto para vivienda, esto para construcción de ciudad, y esto otro para construcción, para el medio productivo, la zona rural, etcétera. La ley el crecimiento de las ciudades, que por lo general cuando no hay ordenamiento territorial se hace en forma aleatoria, en forma improvisada, a medida que se van ocupando, tiene consecuencias graves para las familias que van a ocupar esos nuevos lugares, se alejan de los medios de producción, de los centros de trabajo, ocupan zonas donde no llegan servicios, donde no hay, Y hay que llevarlos. y hay que llevarlos con los costos, si no está planificado, con costos que no estaban previstos presupuestalmente por los estados nacionales o departamentales, y eso genera un crecimiento indiscriminado y desordenado de las ciudades, del hábitat urbano. La ley de ordenamiento territorial lo que intenta hacer es ordenar ese crecimiento poniéndole visión estratégica, poniéndole una dimensión que garantice, bueno, crecemos en forma ordenada y asignamos lugares para la producción. Y históricamente la tierra se categoriza básicamente en tres categorías. Tierra urbana, tierra para finalidad urbana, suburbana y rural, donde los cambios de categoría tienen un costo, tienen que responder a esos planes de ordenamiento territorial que hay nacional y hay departamentales también. Y por eso se generan en los departamentos problemas cuando los gobiernos departamentales o no tienen ley o directamente la violan, como ha pasado en nuestro país, ¿no? Ya en varios departamentos. Este afán de flexibilizar las condiciones en que se recategoriza la tierra no es de esta rendición, ya ha habido en rendiciones anteriores, en la ley de presupuesto, en la LUC también. O sea, se ha flexibilizado la forma en que las condiciones para cambiar de categoría para favorecer a determinados sectores o para favorecer el cumplimiento de objetivos políticos y promesas que se han realizado en campaña. A ver si voy bien. La tierra rural, sí, o sea, la categorizada como tierra rural lindera a la ciudad, es más barata, sí, que la categorizada como suburbana urbana. Correcto. Si yo tengo plata, compro, por ejemplo, imaginemos,
compro un terreno rural, Sí. cercano a la ciudad. Mi idea es construir un barrio privado allí, Sí. pero para eso, Tengo que cambiarle la categoría. ahí está, ahí está el cangrejo. Y no solo que es más barato, sino que los padrones rurales no se pueden dividir, no se pueden fraccionar. Lotificar. Entonces, es un gran negocio. A veces el negocio de la tierra es mucho más significativo de lo que nosotros podemos pensar. No se trata solo de que le cambie, porque no solo le cambio la categoría, por lo cual el inmueble que tengo, ese terreno, ya es Ya tiene un pasa a plusvalor. ser simplemente por haber hecho un trámite y haberlo pago, además tiene su costo, pero encontré el marco jurídico que me lo permite hacer. Antes no estaba, no tenía que hacer mucho más, era mucho más restrictivo ese cambio de categoría, sino que además como el viejo almacén de barrio, no es lo mismo vender 1 kilo de azúcar que vender una tacita 50. Si yo compro 1 kilo de azúcar pero fraccionado en tacitas, seguramente voy a pagar el kilo mucho más caro de lo que vale realmente. Y acá pasa lo mismo, o sea, poder fraccionar un padrón rural, un único padrón rural, en pequeñas parcelas, Al pasar urbano. al pasar a urbano, el negocio se multiplica. Es uno de los grandes negocios de la especulación inmobiliaria. De los grandes negocios. Y que va en consonancia con el desarrollo de los llamados barrios privados. Totalmente. No es casualidad que aparecen siempre en la periferia de la ciudad. Porque hay gente que obviamente tiene locomoción propia, Exacto. puede llegar sin problema, se arma una burbuja para ellos especial, Exacto. ¿no? Es una cuota parte de ciudad distinta para el capital, que lo están desarrollando a partir de esto. Entonces hay que llamar la atención frente a esto. O sea que aquí también el Estado, miren qué contradicción, perdería dinero. Perdería dinero, es increíble. Pero bueno, si es para el capital, arriba. Entonces, esto es lo que tenemos, Enrique, sobre La rendición de cuentas. Y puede aparecer alguna otra cosita, la seguimos estudiando. Bien. Se viene una asamblea nacional. El oyente que es cooperativista no le va a llamar la atención esto, pero tenemos muchos oyentes que no son cooperativistas. Entonces, ¿qué implica esta asamblea nacional? ¿En qué marco se va a desarrollar? ¿Cuáles son los puntos a tratar por el conjunto de delegadas y delegados del conjunto del país? Bien, el FUCBAM es una organización cooperativa de segundo grado. Entonces, igual que en una cooperativa, la autoridad máxima de nuestra federación es la Asamblea General. En este caso en particular es una asamblea ordinaria, nacional ordinaria, es la asamblea en la cual las autoridades de la federación, la dirección nacional, las comisiones estatutarias y las funcionales, rinden cuenta ante sus asociadas, las cooperativas, de lo realizado, proyectan para los próximos años y también en esta asamblea coincide con elección de autoridades. Es muy importante porque además en esta asamblea en particular, además de considerarse los temas económicos, las proyecciones estratégicas, lo realizado, la memoria, nosotros como dirección estamos planteando tener una mirada proyectiva, una mirada estratégica sobre la federación que tenemos, la federación de la que venimos, la que tenemos y la que queremos tener hacia el futuro. En el acento del documento de Dirección Nacional está puesto en esa propuesta de mirada a largo plazo, no como para terminar después de unas horas de debate tomando resoluciones que marquen los próximos 50 años de la federación, pero sí empezar a introducir en las asambleas de las cooperativas, en los delegados, en los compañeros compañeros y compañeras que hacen también de su métier habitual la preocupación por FUCBAM, por la federación, empezar a meter esta inquietud por imaginarse una FUCBAM que siga siendo efectiva en lo que fue su objetivo original, seguir construyendo viviendas para sectores populares, pero además hacerlo de la misma manera que se han hecho en estos 53 años, en forma efectiva y dando respuesta
como organización social integrante del movimiento popular uruguayo y de las organizaciones populares, seguir dando respuesta al tiempo histórico y político que se vive. Ese es el gran desafío para esta asamblea, poder imaginarnos, analizar lo que tenemos e imaginarnos lo que necesitamos ser para ser cada vez más efectivos en nuestra propuesta. ¿Cuándo será? ¿A qué hora empieza? Domingo 30 de julio, ya queda una semanita y poco. Lo vamos a hacer en el local de Sutel, ahí en la calle Miguelete, a unas cuadritas de la terminal para facilitar el traslado de los compañeros del interior y compañeras. A partir de las 7 de la mañana está habilitada la acreditación, así que los compañeros que llegan se podrán arrimar hasta ahí a tomarse un cafecito caliente y ya hacer el trámite de acreditación, que hay que venir debidamente acreditado por la asamblea de su cooperativa. O sea, hay toda una serie de normas que nosotros estamos orgullosos de seguir cumpliendo porque nos da la seriedad y la legitimidad que tiene que tener un movimiento de organización popular. Y bueno, la idea es estar empezando en el entorno de las 8:30 de la mañana ya con las ponencias de apertura y luego el trabajo en comisiones para analizar estas temáticas que planteaba. FUCBAN sabemos que ha tenido un desarrollo importante a nivel internacional, que hay muchos países que impulsan nuestro modelo, pero nos enteramos que has recibido una invitación FUCBAN a la cual tú participarás en este mes que viene o el otro, no recuerdo, en la ciudad de Guadalajara, México. ¿Cómo surge eso? ¿Cuál es el interés de Guadalajara, México por esto? Así es, Guadalajara es uno de los estados mexicanos, más allá de la canción que se ha hecho popular y famosa. Hay interés del gobierno de Guadalajara de promover, primero conocer y explorar las posibilidades de desarrollar el modelo cooperativo, el modelo de FUCBAN en ese estado. En ese sentido ha sido la invitación y bueno, ahí estaremos participando fines de agosto, principios de septiembre, en un encuentro a nivel de organizaciones con la participación del gobierno federal, creo que es, sí. Son estados federados, sí, Estados Unidos de México, bueno, manteniendo los contactos y evacuando las dudas que surjan. Yo creo que y no solamente en México, nosotros teníamos anteriormente también una invitación del gobierno de Colonia, donde había... Colombia. De Colombia, el gobierno de Colonia. El gobierno de Colombia, donde había interés en que incluso el presidente Petro conociera la experiencia de FUCBAN, porque hay también una voluntad política de promover el desarrollo de las organizaciones sociales con el perfil de FUCBAN, y lamentablemente no vamos a poder participar porque ese encuentro con el presidente es el domingo 30, al mismo tiempo que la asamblea, y desde la federación hemos priorizado total y absolutamente nuestra instancia interna. Nosotros creemos, como dirección y la Secretaría Internacional de FUCBAN, está recibiendo permanentemente solicitudes de asesoramiento. Sí, ahora vendrían peruanos, parece. Ahora, exactamente, viene una delegación de pobladores peruanos y gente de las organizaciones a conocer las experiencias de reciclaje, las experiencias de construcción en los cascos históricos de la ciudad, y eso ha sido permanente. Perú, Colombia, Egipto, Ecuador, yo siempre nombro esos países que parece que están tan lejos y nos acercamos a través de un Zoom con las autoridades para conocer esa experiencia, la experiencia que hacemos. Yo siempre digo que este grupo argentino, los Redonditos de Ricota, que estaban peleados con las casas discográficas y que bueno, que no tienen propaganda, no tienen los medios masivos de comunicación, como que no le dan mucha importancia y sin embargo han trascendido. Bueno, yo creo que FUCBAN es medio los Redonditos, ¿no? Porque la verdad a veces molesta que los medios no llamen, los medios masivos, sabemos por qué, pero a conocer también esta cara de FUCBAN. Y para ello querría en este programa ir finalizando con que tú nos puedas decir cuál es
independientemente de que nuestros barrios tienen actividades todos los días, ¿no? Uno cuando va sobre todo a los grandes complejos, se queda perplejo de ver que hay gimnasia para niños, jóvenes, adultos, grupos de teatro, grupos de baile, actividades sociales y deportivas en forma permanente en los grandes complejos. Pero además Fuqman tiene una batería de espectáculos que ofrece a las cooperativas de vivienda. La cooperativa de vivienda llama, dice que quiere a fulano o los fulanos o las fulanas, tal o cual cosa, y se desarrollan espectáculos en los barrios. Este fin de semana, por ejemplo, estuvo Montejuegos, que son recreadores extraordinarios, que hacen jugar en una sana recreación a niñas, niños, jóvenes, adolescentes y adultos. Pero la grilla va más allá de Montejuegos. ¿Qué ofrece Fuqman a los barrios? ¿Quiénes son con los artistas que ustedes están conectados, etcétera? Bien, bueno, tú ya nombraste Montejuegos, este colectivo vinculado a la recreación y al juego que hasta la tercera edad termina jugando porque hacen una propuesta que contempla todos los intereses. Empieza siendo, el pretexto es voy a llevar al gurí y terminamos teniendo que alargar la hora porque los adultos no salen de los juegos. Pero bueno, además hay otros números artísticos, hay un espectáculo unipersonal, Petru Walensky, una figura conocida de nuestra cultura, que tiene agenda cerrada hasta fin de año, si no me equivoco. Los Cigarros, un trío compuesto por artistas profesionales reconocidos en nuestro medio, y Barburu, nunca recuerdo cuál de los dos mellizos es, para diferenciar, el que toca la guitarra, excelente guitarrista de nuestro medio, Fontes, el Tití Fontes también, integrante de grupos artísticos, murgas, y Nay Peraza, un músico de renombre en nuestro medio. Ese trío va a las cooperativas y hace gala de desarrolla un número con canciones viejas, foxtrots, tangos, milongas, pero de esas que salen sacadas de un libro de historia, y realmente es un deleite escucharlos y bueno, y escuchar además también la historia de cada una de esas canciones que desarrollan en los espectáculos. Hay otro de los, no solamente espectáculos artísticos, sino que también existen actividades. Nosotros tenemos un convenio con el TUMP que desarrolla en las cooperativas talleres de teatro, de canto, de murga, de actividades para la tercera edad, teatro para actividades para niños. O sea que también hay una propuesta que ya no es ir a mirar un espectáculo, sino participar en una actividad de desarrollo personal y colectivo. La Ventolera es uno de los espectáculos más movilizadores por las características. Ellos desarrollan toda una fusión entre el candombe, el rock, en las canciones populares, con una base de vientos y tambores, pero no puede ser en un lugar fijo, pero lo más común ha sido que caminan por las caminerías recogiendo a la gente, bailando atrás, y terminan por lo general en algún espacio verde o en el salón comunal cerrando el espectáculo, pero es también una fiesta de candombe fusionado muy interesante. Además fue con quienes cerramos el año cultural el año pasado en el Teatro Solís, con un espectáculo que yo creo es la envidia de cualquier productor profesional. Muy buen nivel. Y lo otro que se ha incorporado en este último, bueno, también en nuestras cooperativas viven poetas, artistas que no conocemos, y hay una propuesta de Ignacio Martínez, Ignacio, el gran compañero, en los talleres literarios, donde Ignacio hace una suerte de puente entre esa necesidad del cooperativista o de la cooperativista de escribir y contar sus experiencias, sus emociones, y bueno, y la posibilidad de concretarlo con una forma que
una forma artística, una forma como él lo puede orientar. Y lo último que se ha incorporado es la posibilidad de viajar. Nosotros tenemos compañeros y compañeras en nuestras cooperativas que no conocen el este de nuestro país. Hemos hecho un convenio con una empresa cooperativa donde durante todo un domingo, un día, el grupo recorre el este, recorre Piriápolis, las bellezas de nuestra costa, y nos hemos encontrado con sorpresas en el sentido de que compañeros y compañeras nos escriben agradeciendo la posibilidad de conocer por primera vez Piriápolis, a pesar de que hace 30 a 40 años que vive acá en el sur, habiendo emigrado desde el interior del país. Muy bien. Bueno, como se verá, la grilla cultural es muy grande. También debemos decir que se ha llegado a las 10.000 tarjetas solidarias, que tienen dentro de la tarjeta, cualquier socio en forma gratuita de Fugbank puede adquirirla, tiene una serie de descuentos en una cantidad de lugares, siendo socio de Fugbank y obteniendo la tarjeta solidaria. Haber llegado a 10.000 es muy importante, por supuesto que continúa, y va a haber una rifa. Con el número de tarjeta todos pueden participar con algunos premios, a los efectos de promocionar más este tema, que además tiene, entre una cantidad de cosas, convenios para Coptica, por ejemplo, con La Minga, que es la vieja empresa del BAO, también 2x1 en todos los teatros municipales y espectáculos que haya en la ciudad de Montevideo. Quique, para redondear, hay un tema que nos preocupa y es esta rendición de cuentas que hoy tú la has podido desarrollar ampliamente y en forma muy pedagógica. ¿Qué se aspira como dirección de Fugbank para el futuro a corto, mediano y largo plazo? Bueno, a corto plazo un objetivo concreto es poder incidir en la decisión de los legisladores y que realmente hayan una revisión de estos artículos que pensamos que están mal y que no se voten, como pasó con el 304, creo que fue, en la rendiciones anteriores, de que no sean aprobados por el Parlamento. En el corto plazo. En el mediano plazo nosotros tenemos planteado un gran desafío, que es el Fondo Nacional de Vivienda. Nosotros estamos convencidos que la vivienda de interés social no puede construirse a partir de la voluntad política de un gobierno que dice: a la salud le voy a dar tanto, a la educación tanto, y a la vivienda, si me sobra, le doy tanto. Acá tiene que haber fondos genuinos, fondos que permitan desarrollar una política de Estado, una política que no sea egoísta y obtusa y que termine con el periodo administrativo de cada gobierno, sino que se proyecte en el tiempo como una real política de Estado, si es que ese es honesto y se quiere abatir el déficit cuantitativo. Si no, estamos haciendo soplando contra el viento, no se va a abatir ese déficit en el mediano plazo. Y en el largo plazo, bueno, es consolidar esta propuesta cooperativa como una propuesta efectiva, una propuesta que ha sido demostrada, es la única política de vivienda que se mantiene después de 53 años sin haber sido interrumpido nunca en las peores condiciones. Gracias, Quique, pero antes de irnos queremos alertar que siguen llegando llamadas a Fugbank que no se animan a hacer denuncias al ministerio correspondiente con irresponsables. No nos dan los elementos suficientes por temor, porque hay gente que ya se metió en cooperativas con algunos institutos de asistencia técnica bastante irresponsables. Nos hemos enterado que para armar una cooperativa hay que poner plata, no es necesario ir a asambleas, la plata queda en manos de los institutos. En fin, nos preocupa mucho esto. Alertamos a lo siguiente: siempre que haya usted se integre a una cooperativa o algo, puede llamar a los teléfonos de Fugbank
a los efectos de preguntar si esa cooperativa es afiliada a una FUBAN, si la conocemos, porque lo que nos interesa es preservar al cooperativismo de vivienda frente a delincuentes y gente que usa la necesidad de la gente para engañarlas y luego tener frustraciones en el nombre de una supuesta cooperativa que se va a armar. Por lo tanto, hagan las denuncias pertinentes al ministerio cuando vean que se les pide dinero para la compra de tal cosa o tal otra, para una cooperativa. Una cooperativa en formación no tiene que poner más que 2 URs para entrar el socio a la cooperativa y después la cuota social que la asamblea de la cooperativa decida. Los pasos a seguir están claros y esto de usar a la gente para hacerse un negocio particular está muy mal y hay que denunciarlo. Mucha gente no se anima cuando nosotros le decimos yo no puedo denunciar porque yo no soy el damnificado, pero los damnificados tienen que denunciar este tipo de cosas. Hay algunos magos que quieren construir con nuevos métodos y nuevas metodologías y nuevas tipologías que en realidad conocemos cómo termina esa película. Nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana. Gracias, Quique, por haber estado en tu audiencia y en la audiencia de todas y todos los cooperativistas. Nos vemos martes que viene a Habitar el Pensamiento de 10 a 11 de la mañana en el programa oficial. Quieren levantar. Vivan las cooperativas.